hay un conflicto eterno por la disputa de la tierra de Canaán. Y de la descendencia de Abraham es que salen los árabes y todos los judíos que hoy en día vemos en un conflicto que nunca parece terminar. Políticamente nadie le va a dar solución a esto. Se están haciendo grandes esfuerzos hoy en día para tratar de firmar un tratado de paz. Esta guerra por el territorio y Jerusalén nunca acabará y nadie lo puede resolver. Mucha gente que atribuyen a asuntos políticos este conflicto, pero no es así. ¿Quieres saber la verdad sobre el eterno conflicto entre judíos y palestinos? Y quiero hablar acerca del eterno conflicto entre los dos hermanos. Para comprender esto, quiero llevarte por un recorrido de la historia que data desde hace 4000 años atrás. A través del padre Abraham, Dios le hace un llamado específico a este hombre y le dice que tiene que abandonar su propia tierra y marcharse a una tierra desconocida. Y ahí es cuando Dios le promete darle la tierra de Canaán por heredad, la tierra que fluye leche y miel, como dice la palabra bendita de Dios. Y de la descendencia de Abraham es que salen los árabes y todos los judíos que hoy en día vemos en un conflicto que nunca parece terminar. El padre de Abraham fue Taré, su esposa era Sarai, la cual no podía tener hijos, pues era estéril, dice la palabra de Dios. Pero sin embargo Yahweh en Génesis 12, 1 y 3 le promete una descendencia innumerable como las arenas del mar, y Dios tenía que cumplírselo. Es bien importante comprender la historia para poder entender la razón de este eterno conflicto. La palabra de Dios nos señala claramente que Dios le había prometido un hijo, aunque Sara no podía dar un hijo porque era estéril y además le había pasado ya la costumbre de las mujeres, es decir, la menstruación. Científicamente no podía quedar embarazada, pero Dios le había prometido darle un hijo en el cual su descendencia iba a comenzar a crecer y a crecer y a crecer, y tal llegaría a ser como las arenas del mar, lo dice la palabra de Dios. Entonces vemos que Sarai, en el afán de tener un hijo, concibe la idea de poderle dar su sierva Agar, una egipcia, una esclava, a su esposo Abraham, para poder así tener el hijo que ellos tantos habían deseado, y supuestamente era el hijo que Jehová les había prometido, cosa que no era cierta. Jehová le había dicho: a ti te voy a dar un hijo. Y eso es lo que ellos no pudieron comprender. Cuando Abraham tenía 86 años, nace Ismael, producto de la unión con su sierva Agar, una egipcia, una esclava. Y este viene a ser el primer hijo de Abraham y posteriormente se convierte en el padre de todos los pueblos árabes que existen el día de hoy. Pero este hijo no era el prometido por Yahweh. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, le dice Dios. Con el largo de los días llega el momento cuando Sara da a luz al hijo que Yahweh le había prometido, al cual llamó Isaac, que significa risa, porque ella se rió cuando escuchó la promesa que ella, siendo vieja, iba a tener un hijo. Algo que era increíble, pero eso así sucedió. Cuando Isaac nace, Ismael tenía sus 14 años exactamente. Y cuando Isaac es circuncidado a los 8 días, como la ley divina lo promete, Ismael se comenzó a burlar del hijo legítimo de Abraham con Sara. Y producto de este conflicto, Sara tiene que decirle a Abraham que tenía que despedir a su mujer, llamada Agar, con la cual había tenido el primer hijo llamado Ismael. Y Abraham se ve obligado a despedir a esta sierva y ella se va por el desierto a divagar en todas aquellas tierras, y Dios tiene que hacer un milagro. Le aparece agua en el pleno desierto para sustentar al pequeño, y así es como Ismael llega a sobrevivir. Sin embargo, Dios le había dicho a Agar que de ella iba a levantar una enorme descendencia y que Ismael sería un hombre fiero, un hombre cazador. El ángel de Jehová se le aparece y le dice en Génesis 25, 12 y 15 que de él, de Ismael, haría Dios una enorme descendencia y que engendraría 12 hijos. Porque Jacob significa suplantador, el que suplanta, el que traiciona. Porque Ismael pelea contra Isaac,
las bendiciones que incluyen la primogenitura, ahí comienza el conflicto. Las razas se multiplican, la descendencia de Isaac se multiplica, la descendencia de Ismael se multiplica y son los que vienen a ser los árabes, y la descendencia de Isaac vienen a ser los judíos, los descendientes de los lomos de Abraham en ambos pueblos, en ambas razas. Y allí es cuando entra el conflicto. Con el tiempo hoy se han poblado de una manera tremenda, y los árabes hoy en día son los que tienen un conflicto eterno contra los judíos, peleando, dicen ellos, la misma tierra, peleando la misma ciudad de Jerusalén como la capital del centro que es su territorio, y ellos están empeñados ahí, estimados oyentes, en tener la tierra como su posición, y ambos pelean la misma tierra. ¿Por qué? Porque todos descienden del mismo padre, Abraham. Los lomos de Abraham son los que engendraron exactamente a los dos hijos, y estos dos hijos son los que han tenido un conflicto eterno que nadie lo puede solventar. Mucha gente y mucha bla 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 en la red que atribuyen a asuntos políticos este conflicto, pero no es así. Los árabes tienen el concepto que el hijo primogénito es el que tiene el derecho por legalidad de la primogenitura de tener la tierra y la posesión de toda la mayor parte de las bendiciones de su padre, incluso de Dios. Y es por eso que ellos pelean que esa tierra es propia de ellos. Dicen que la Biblia y la Torá ha sido alterada, porque dice la Biblia ya que Jehová le dijo a Abraham: toma a Isaac tu hijo, tu único hijo. Esa parte dicen ellos que está alterada, porque allí se refiere a Ismael, que es el primer hijo de la promesa, dicen ellos. Y los judíos dicen claramente que la promesa se le fue dada a Isaac. En muchos textos de la palabra de Dios señala claramente que Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, pero en la simiente de él, legítimamente con su esposa Sara. Sin embargo, hay un conflicto eterno por la disputa de la tierra de Canaán. Los palestinos que hoy llamamos, estimados oyentes, no son palestinos como se dice. Palestina es una palabra acuñada por el emperador Adriano hace mucho tiempo atrás, porque quiso borrar el nombre de Israel y Jerusalén del mapa. Por eso, y esparció a todos los judíos que habían quedado allí, porque él quiso exterminar lo que fue el nombre de Canaán, o el nombre de Israel, o el nombre de Jerusalén, y le puso Palestina. Y es ahí como nace el conflicto de que hoy se cree que los palestinos son un pueblo totalmente extraño y opuesto a Israel, a los judíos, cosa que no es cierta. Todos estos, los que están alrededor de Israel, son árabes, son hermanos, son primos hermanos, son hermanastros, están en la misma consanguinidad, son hijos de un mismo padre. Eso es lo que la palabra de Dios señala. Y este es un conflicto que no va a terminar. Todos están en disputa de la misma tierra. Quieren a Jerusalén como su ciudad capital, porque ahí está el Domo de la Roca, donde está el templo musulmán de hoy en día, llamado la Mezquita de Omar, o el Domo de la Roca, que es una roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pero su hijo Isaac, no Ismael, que es el hijo dado por la promesa que Yahweh le había prometido que Sara, su esposa, le daría a luz. Y allí es donde ellos dicen que el profeta Mahoma estuvo y de allí ascendió al cielo, cosa que es totalmente falsa. Y es por eso que el conflicto nunca se va a terminar, y solamente el anticristo, según la palabra de Dios, Daniel 9:27, dice que por una semana confirmará el pacto con muchos. Los últimos 7 años, el anticristo, que según la palabra de Dios aparecerá de las naciones gentiles, según Apocalipsis capítulo 13, aparecerá en el final de los tiempos, y este hombre tendrá tal magnetismo, tal poder, que va a conciliar a ambos pueblos y les va a garantizar la paz por 7 años, aunque a la mitad de esos 7 años él va a romper el pacto y se va a declarar en el templo de Dios, en el templo de Israel, que será construido muy pronto, y en su tiempo el anticristo va a facultar para que los judíos construyan su tercer templo. Ahí él se va a sentar y se va a declarar como Dios. Entonces comienza la gran tribulación que dice Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19, y también lo que dice San Mateo capítulo 24 versículo 18, 19, 20 al 22, describe una gran tribulación que nunca la ha habido desde que hombre existe en la tierra, jamás, ni la habrá, dice la palabra bendita de Dios. Por eso es menester comprender, estimados oyentes, es cierto, se le atribuye a la familia Rothschild, que son los creadores de una desestabilización en el Medio Oriente para crear un Estado judío. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó toda esta situación, y después que la nación de Israel naciera el 14 de mayo de 1948, ha comenzado un conflicto eterno que nunca acaba.
por el mismo territorio y hoy se matan cada día. Misiles que disparan los grupos terroristas Hezbollah y Hamas del otro lado por la franja de Gaza contra el territorio de Israel. Se matan unos con otros y ahí está terrible y todo el mundo achaca a Israel, pero no dicen la verdad. Lo que los palestinos están haciendo, los llamados palestinos que son árabes, 100% hermanos de los judíos, están peleando el mismo territorio porque sencillamente ambos pueblos creen que son los propietarios de esa tierra. Sin embargo, Dios establece en su palabra que la tierra de Canaán fue dada exclusivamente a la descendencia de Abraham y de Isaac. Y ahí está el meollo de la situación, porque los árabes también pelean la primogenitura de su padre llamado Ismael y de su propio padre Abraham. Pero a ellos Jehová en su palabra menciona que les dio otras tierras que va desde el desierto de Egipto, el monte Sinaí, parte de eso que incluye todas esas naciones, Arabia Saudita, incluye Irán, incluye Irak, incluye Jordania, incluye Siria. Todas esas naciones son las que Jehová le dio a la descendencia de Ismael, los árabes, 100% hoy en día. ¿Cuándo acabará este conflicto? Este conflicto viene de las mismas entrañas de la misma madre. Son descendientes del mismo padre, pero de madre diferente. De Agar, una egipcia esclava, y de Rebeca, la esposa de Isaac, por parte de Esaú, que vinieron a ser también los edomitas, pero que también son árabes. Todos estos comparten un mismo territorio, pero quieren la tierra que únicamente se les fue prometida a la descendencia de Isaac. Estimados oyentes, esto nadie lo puede arreglar. Políticamente nadie le va a dar solución a esto. Se están haciendo grandes esfuerzos hoy en día para tratar de firmar un tratado de paz. Tengo un video exclusivamente que habla exactamente de que Israel firmará el pacto con el infierno. Se lo voy a dejar por aquí el link para que usted pueda ver ese video. Se lo recomiendo. Véalo y se va a dar cuenta. Está tratando de hacer para poder garantizarle la paz a los judíos y palestinos. ¿Lo podrá hacer? No lo hará. Eso lo hará únicamente el anticristo, aunque será por un cierto tiempo. El Armagedón pondrá fin a todo este conflicto y Cristo establecerá su reino milenial, y entonces judíos y palestinos, árabes y judíos más bien dicho, vivirán en paz. Si tú no te has suscrito a Señales Antes del Fin, puedes hacerlo y activa la campanita para que seas notificado. Que Dios te bendiga, es mi mejor deseo.